Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas y vamos a comenzar con nuestra ponencia con nuestra ponencia que tiene por nombre COVID-19 y cómo lo confrontan las personas que viven con capacidades diferentes, con discapacidad o con capacidades diferentes. Para eso tenemos una persona de una gran capacidad y conocimiento y experiencia y es la doctora Edita Sáenz Casanova de Perú. La doctora Edita es magíster en psicología educativa de la Universidad Particular César Vallejo en Perú. Tiene además una especialización en educación especial del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Es docente itinerante del equipo SAANE, acompañante Sí, pedagógica en el, ¿sí? Acompañante sí, pedagógica en el programa de la segunda especialización para los CEBES de las regiones del Perú, organizadora por el Ministerio de Educación de Perú. Está certificada en evaluación de rúbricas por el Ministerio de Educación de Perú, exponente en el primer Congreso Internacional de Neuroeducación para la Mejora de la Calidad Educativa. Actualmente presenta en el servicio en el órgano descentralizado del Ministerio de Educación en Perú, en la unidad de gestión educativa local número 06, como especialista en educación básica especial. Mi apreciada doctora Edita, estamos con muchas expectativas, con muchas ganas de escucharla y bueno, quedamos en sus hábiles manos. bueno, Santiago, muchísimas gracias por la presentación. Tengan ustedes muy buenas tardes a todo el mundo. Para mí es un honor estar presente en este simposio mundial y poder trabajar frente a nuestras personas con discapacidad o habilidades diferentes, como lo menciona, ¿no? En este momento sabemos que estamos pasando por crisis muy difíciles, por momentos muy difíciles, pero también tenemos que tener en cuenta esta población que quizás hay muchos que no sabemos en la casa cómo actuar frente a ellos. Bueno, empezaremos, las preguntas vendrán después. Vamos. El COVID y cómo lo confrontan las personas con discapacidad. El doctor Santiago en la mañana habló un poco lo que era el COVID-19 y también hemos estado hablando del desarrollo de las personas, ¿no? Frente a esto, nosotros sabemos que tenemos en nuestra población el cambio, que nos ha chocado a todos el cambio, ¿no? De un momento de estar libres frente a acá, poder desarrollar, ir de un lugar a otro y de un momento nos prohíben el de no salir de casa. Entonces, lo mismo sucede con nuestros chicos, como ustedes pueden ver, ¿no? Como voy a leer el mensaje que dice, las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, todos tenemos el mismo derecho como personas. Entonces, imagínense si para nosotros ha sido un poco nos ha chocado el de decir no salen de casa, como ellos también no entienden de estar en un ambiente, tener que estar encerrados. ¿Cómo le explico a esta persona que debe de mantenerse en casa, teniendo en cuenta que tenemos tipos de discapacidad? Tenemos chicos con discapacidad intelectual, tenemos chicos con discapacidad auditiva, tenemos chicos con discapacidad visual, tenemos chicos con discapacidad física y tenemos chicos con el TEA, trastornos del espectro autista. Entonces, cada uno es un mundo, cada uno es distinto. ¿Cómo lo podemos manejar? Los papás dirán los espacios, cómo ahora lo distribuyo, cómo ahora hago para mi hijo atenderlo. Y en todos los sentidos, ¿no? En todo el sentido en la parte de la casa, en la parte de las terapias. Sabemos que muchos de nuestros chicos asisten a colegios especiales y hay muchos chicos con esto de la inclusión que asisten a colegios de básica regular. Tenemos personas que trabajan también, que se desenvuelven en esa autonomía. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo afrontar estas discapacidades, conociendo en la discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, visual, física. Siempre enfocado y hablaron un poco la doctora, los que me han antecedido, sobre las etapas del desarrollo, ¿no? Y hablaba Santiago sobre las 7 etapas. Nosotros también, como personas, también las personas con discapacidad también van desarrollándose en ese tipo. Pero vamos a hablar las 4 áreas del desarrollo que se ven enfrentadas a nuestras personas. Voy a tomar las palabras de un gran estudiador que decía, yo no puedo hablar del cerebro sin antes conocerlo, ¿no?
sin haberlo estudiado. Y creo que Santiago nos habló muy bien del cerebro. Lo mismo sucede, yo no puedo planificar, yo no puedo hablar si no lo conozco a la persona que está a mi lado. Tengo que conocer sus características, sus necesidades. Entonces, la doctora habló de algo muy bonito anteriormente, que habla las áreas del desarrollo que en nuestros chicos lo debemos de fortalecer, que son 4 áreas: la cognitiva, la social, la de comunicación y las habilidades sociales. Esas 4 áreas del desarrollo, si nosotros los podemos ir desarrollando, lo vamos a manejar, y en estas 5 discapacidades se da. Pero me dirán, Edita, ¿y dónde quedan las otras personas, nuestros chicos fronterizos? ¿Dónde quedan nuestros chicos con problemas de aprendizaje, con dificultades? Pero también se da en ellos el tipo de discapacidad. En el tipo de discapacidad intelectual están considerados nuestros estudiantes con su síndrome de Down, ¿sí? Mayormente las personas lo conocen como síndrome de Down, pero en verdad ellos están considerados dentro de lo que es la discapacidad intelectual. Entonces, nuestros chicos igual aprenden con sus 4 áreas del desarrollo. ¿Qué pusimos en las áreas del desarrollo? Que es la área cognitiva. ¿Qué vamos a desarrollar en esa parte? Vamos a desarrollar un poco lo que es la parte de pensar, su memoria, su atención, su percepción, lo que ellos van adquiriendo. ¿Qué desarrollamos en la parte, en lo que es la comunicación? El lenguaje. Y como lo decía Santiago, ¿no? Qué bueno que hemos tomado antes esa charla, porque sabemos que el lenguaje es lo que yo expreso, lo que yo siento. Imagínense el chico con discapacidad auditiva que no habla, ¿cómo expresa ese lenguaje? Por medio de su lenguaje de señas. Entonces, ¿qué tan importante es esa área del desarrollo de la comunicación? Tenemos la parte del área motor, que es importante, y lo habló de antes la doctora en la parte de la infancia, pero no solo en la parte de la infancia. Hay que tener en cuenta que nuestros chicos con discapacidad van desarrollando. Esos chicos siempre siguen siendo los niños. Todos tenemos un niño dentro. Entonces ellos van desarrollando esa parte motora, los juegos, la psicomotricidad, la coordinación gruesa. Ustedes me dirán, pero Edita, la coordinación gruesa en los chicos son personas igual, van a coordinar, van a trabajar. En los chicos con discapacidad visual también se va a dar. Y la parte social es cuando nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo desarrollan eso fuera, ¿no? El interactuar con otras personas, entre relacionarse con otras personas. Entonces, el trabajo se tiene que ir dando y conociendo un poquito de ellos. ¿Qué pasa cuando nuestros chicos, hablando un poquito de las áreas del desarrollo y vimos cómo se va trabajando? ¿Cómo puede haber sido afectado esto cuando estos chicos, estas personas, porque hablemos de niños, jóvenes, adolescentes, también tenemos personas mayores, que dijo Santiago, nuestras personas mayores, también tenemos con discapacidad? ¿Cómo se ve afectada, no? ¿Cómo ve esto, la información? Porque ellos no entienden, el chico Asperger, por qué hace una crisis, porque no está entendiendo por qué ya no sale, por qué no cumple su rutina. ¿Qué se ven afectados? Se ve afectado la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y la escritura para los chicos que sí escriben, los que están en inclusión, y el pensamiento. Entonces, ¿cómo ellos perciben de haber estado libres, el de poder estar en un parque, el de poder estar con sus compañeros, a una casa donde solamente está papá, mamá y un amigo? Entonces, ellos no pueden eso. Entonces, se ve afectada, como lo habló Santiago, ¿no? La percepción, porque cambió su mundo. La atención, porque nuestros chicos, sabemos que nuestros chicos con discapacidad intelectual, discapacidades, su atención y su memoria es a corto plazo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, en la parte de atención también, ya no es la misma, porque el chico simplemente su atención es encerrarse en un lado. Ya no hay otra parte más que lo motive. Su memoria, cosas muy significativas que sí van a quedar, y era una de las preguntas que hacía ¿no? un participante de ahí del evento, y decía, su memoria es a corto plazo, pero si sabemos que esa memoria lo trabajamos con muchas imágenes, lo trabajamos repetitoriamente, ellos van a aprender. Tengan en cuenta que nuestros chicos con discapacidad, su aprendizaje son muy visuales y muy auditivas. Si nosotros les damos esas partes de visual, les ponemos música, canciones, los chicos lo van a aprender porque es una repetición que se va dando día a día, ¿no? Su lenguaje, como les decía, tenemos chicos autistas que no hablan, para eso existe lo que es su tablero de comunicación, sus PECs, para poder trabajar. Ahora manejamos la tecnología, que se hace en algunos lugares, no llega, como en mi país.
hay muchos chicos aquí en el Perú que no tienen una computadora, no tienen una laptop, no tienen un celular. Entonces tratamos de que eso llegue por medio de comunicación por el celular y poder hacer y repetir cosas que ellos conocen, poder al papá hablarle, dibujarle quizás una mano, ponerlo al frente y decirle mano, ¿no? Y el pensamiento, nuestros chicos eran periodistas, ¿desarrollan el pensamiento? Creo que lo dijo Santiago, todo ser humano desarrollamos el pensamiento, en el cual el niño también se pone, ¿no? Ustedes lo verán quizás cuando está preocupado en la casa y se queda viendo la tele y mira por la ventana y le está diciendo, mamá, ¿cuándo voy al colegio? Personas mayores, ¿cuándo voy a ir al trabajar? ¿Cuándo nuevamente va a regresar? Entonces, lo que tenemos que hacer en esos momentos es tratar de trabajar con ellos con muchas rutinas, muchos trabajos. Entonces, miren, también se ven afectados todas estas partes de las personas, como ya mencionaba Santiago. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer y trabajar en casa? Las recomendaciones que nos van dando en casa, ¿no? Como decía la maestra, no soy maestra, Edita, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces nosotros tratamos, hay mamás que yo sé que muchos de ustedes llevan sus terapias, van a los colegios, cada mundo es distinto. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos los colegios de educación básica especial, que solamente atendemos a los chicos con discapacidad severa y multidiscapacidad. Y tenemos la inclusión de la básica regular, que asisten los chicos con discapacidad auditiva, los chicos con discapacidad visual, los chicos autistas y asisten los chicos con también discapacidad motora. Entonces, en casa, ¿qué es lo que debemos de tener bien en claro? ¿Cómo trabajar con mi hijo? ¿No? No es traerlo el colegio a la casa, ni traerlo al terapeuta y llamarlo al terapeuta y decirle, Edita, Santiago, ¿qué hago? Está haciendo la pataleta. No, porque como les vuelvo a decir, nosotros lo único que hacemos es darles las orientaciones, pero los que están en casa son ustedes. Entonces, lo que deben de hacer es, en primer lugar, establecer horarios de trabajo. Acuérdense que nuestros chicos con discapacidad intelectual, con las 5 discapacidades, que esté afectada o no afectada la parte de discapacidad, tienen que establecer un horario de trabajo. Ustedes deben de hacerles un horario como si se fueran a casa. Acuérdense que ellos son muy visuales, ellos son muy auditivos, como decía una mamá, ¿cómo hago si su atención es corta? Tiene que estar esto un horario pegado en un lugar donde ellos lo puedan visualizar, donde ellos puedan ver qué toca ahora. Me toca descansar, me toca cenar, me toca hacer la tarea, me toca jugar, me toca estar con mamá. Tiene que estar un horario establecido de trabajo. Tenemos que buscar áreas de trabajo sin distractores. Yo no puedo hacer un trabajo donde está la ventana, donde hay una bulla, porque hay que entender que nuestros chicos, en el caso de los autistas o nuestros otros alumnos, niños, también son hipo o ambos, ¿no? Muy a la bulla, a los colores, a la luz. Entonces tenemos que buscar un lugar apropiado donde yo voy a trabajar, pero la parte de educación, la parte que a mí me corresponde para afianzar si hay chicos que están asistiendo a básica regular para continuar el trabajo. Y lo otro es usar un lenguaje claro y sencillo. Tengan en cuenta, como decía, su memoria, su atención, su concentración es a tan corto, entonces yo no puedo darle una frase completa y decirle, Juan, ándate al cuarto y me traes tu cuaderno con tu lapicero rojo y azul. El niño no entendió, solo entendió que vaya al cuarto. Entonces las cosas deben de ser claras y sencillas, las cosas directas como yo lo puedo plantear. Tenemos acá un pequeño modelo en el cual debemos de establecer rutinas y horarios en casa. Hacerle, como les decía, ellos son muy visuales, entonces aprovechemos en colocarles eso. Los momentos, mañana, tarde, noche, como cada país lo pueda distribuir, qué actividad debe hacer ese joven, ese niño. Estamos hablando de jóvenes quizás severa multicapacidad y niños que son incluidos, darles una rutina de trabajo, ¿no? Lo pueden hacer con pictogramas, los chicos que saben leer, puede estar escrito, los chicos que también utilizan el lenguaje de señas, el lenguaje de señas, así como ustedes ven, ¿no? En la mañana nos levantamos, tender tu cama, arreglar tu cuarto, hacer la tarea. En la tarde, después que puede ver una foto de una cena o ver televisión, compartir un juego, ¿no? En la noche a que cenar y después ir a dormir. Entonces, son las actividades que ustedes les deben de planificar y decirle qué días, y pueden ahí también ustedes como premio o como fortalecimiento quizás colocar una carita feliz, una carita triste, que él sepa lo que tiene que ir. Entonces, esto deben de estar bien establecidos.
nosotros ya tenemos una rutina en la cabeza, ¿no? Automáticamente, como le escuchaba también, decía, yo me levanto y me voy y me ducho, porque estamos así como robots. No, ellos tienen que cambiar y establecer ese horario. Y ellos tienen que estar sistematizados para que ellos lo puedan visualizar y se pueda ir dando esas rutinas, este trabajo. Dentro de lo que podemos trabajar ahorita, que estamos todos en casa, tenemos que continuar con lo que es la educación, tenemos que continuar con lo que es el ocio y tiempo libre y lo que es la participación social, como ustedes han visto en su rutina. No podemos dejar de trabajar la parte educativa. ¿Cómo lo voy a trabajar la parte educativa? De acuerdo a las características y necesidades de mi hijo, yo lo conozco. Si mi hijo tiene el lenguaje, yo tengo que seguir trabajando el lenguaje. Si mi hijo no tiene el lenguaje y tiene un tablero de comunicación, debo de trabajar con su tablero de comunicación, sus PECs, y también tiene que ver un horario de trabajo con él, ¿no? Hoy día trabajamos esto, establecer sobre todo los horarios. Su ocio y tiempo libre, lo que ustedes conocen, no podemos salir al parque, está bien, pero establecer juegos con ellos, rutinas que a ellos les guste, trabajo, por ejemplo, los síndromes de Down les encanta lo que es la motricidad, les encanta bailar, jugar, armar, rompecabezas, les encanta cantar, actuar. A los niños con síndrome de Down, a nuestros chicos autistas también, darles su tiempo de ellos, lo que les gusta. Por ejemplo, ellos pueden estar un rato en la computadora, darles sus horarios. No porque sepa o maneje bien la computadora, lo dejo todo el día. No, para eso ustedes tienen un horario, ¿no? Y ir explicándole también dentro de sus horarios con sus PECs por qué razón estamos encerrados. Porque hay una enfermedad con dibujos, yo lo puedo explicar, lo que decía Santiago, ¿no? Que es un virus. Podemos hacer nosotros, imaginarnos que yo soy el virus y decirle, el virus aparece y entonces ellos nos van a entender, porque hasta ahora ellos en su cabecita o los papás no saben cómo explicarle porque estamos en la casa encerrados. Entonces tenemos que ver las formas y también la participación social. Como yo decía, no todos en casa sí tenemos un celular, compartir con ellos que se comuniquen con sus compañeros por el Zoom, que se comuniquen con sus compañeros por el WhatsApp, que haya una interacción también porque es parte de ellos. No pueden estar permaneciendo en la casa sin hacer esa vida social que pueden ellos estar y poder trabajar, ¿no? Yo pongo acá esta frase y como ustedes ven estoy utilizando pictogramas que se utilizan mucho con los chicos de autismo porque es una población que lo tenemos ya mucho a nivel mundial y dice, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Entonces, ¿a qué me refiero? De que no esperemos solamente que nosotros como personas podemos darles a nuestros chicos el trabajo en sí y lo que nosotros queremos. Ellos también experimentan. Por ejemplo, acá en el Perú, frente a esto, nosotros estamos también dictando las clases en casa y el ministerio ha cogido el famoso aprendo en casa, ¿no? Una estrategia que lo están dictando por la web, por la tele, por la radio. Entonces, miren, hay personas, como comentábamos acá, que son casas muy pequeñas, que su casa es su dormitorio, es su cocinita. ¿Y dónde puede ver ese espacio para estos niños? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos nosotros que apoyar como docentes el trabajo emocional también a la familia. ¿Aló? ¿Ahora sí? Y ya regresó el ¿Se me... sonido. Ok, disculpen, como te decía, pero bueno, como voy a decir, la estrategia de poder trabajar en Aprendo en Casa es darle al papá las ideas, no es que el papá se convierta en maestro, es darle las ideas, como decía la doctora que me antecedió, darle de cómo hacerlo en casa, con lo que tenga. Por ejemplo, si yo voy a jugar con él, lo que es con el chico para poderle hacer la parte de autonomía en casa, pongo su horario y le digo, Edita, hoy día vamos a hacer un arroz con alberjas. Yo cojo y lo tengo que sistematizar o darle las alberjas y que él me vaya pelando las alberjas, para que él sepa que esas alberjas va a tener un proyecto y que va a terminar en un producto que es su almuerzo, de acuerdo a las actividades que él tiene que hacer. Ya vamos a almorzar, alistemos la mesa, coloquemos los individuales, papá, mamá, cuántos platos, ¿no? Y poder ir dándole para que ellos puedan ir trabajando. Decirle dónde están las cosas.
acá se guardan los platos. Nuestros chicos, estas personas, ya tienen una memoria en el cual yo le puedo decir dónde están los platos, dónde están los vasos, dónde van las cucharas, dónde van los tenedores. Y cuando yo quiera que él me apoye en casa, entonces él ya va a saber y decirle, me trae los platos pequeños y si gustan también le podemos colocar su imagen de los platos pequeños, ¿no? Vamos a cocinar, ayúdame a sacar la papa, ayúdame a comprar. Si ustedes ya nos permita Dios y nos pueda dar, quizás puedan salir, porque sé que en España ya están permitiendo salir algunos niños, me parece, pueden llevarlo al mercado y que ellos con su pequeña lista puedan hacer sus compras. Ellos que decidan qué es lo que no necesitan para que hagan sus compras. Pueden hacer su pequeña lista con imágenes, si saben escribir con escritura y lo podemos ir llevando. Entonces, miren, todas esas cosas que nuestros estudiantes, nuestros chicos, las personas adultas o las personas mayores, porque también tenemos personas mayores, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos jóvenes, personas adultas síndrome de Down, que hacen sus mercados, sus compras, ellos llevan su lista y piden por imágenes, ¿no? Entonces, poder trabajar esto de esta forma con los papás. Ahora, todos los chicos, mayormente en los Asperger, los espectroautistas, los TEAs, ¿no? Los autistas, trabajan con muchas rutinas, con muchos rituales. Entonces, con ellos tenemos que ser muy precisos. Sus horarios de ellos sí tienen que estar bien establecidos frente a una imagen, organizar el trabajo para que se pueda ir dando de acuerdo a lo que nosotros queremos ir y lograr. Lo que queremos es que este COVID-19 no es decirle te encierras y te quedas, sino también a él explicarle, como decía, por medio de imágenes, como ustedes pueden ver acá un pictograma, ¿no? Cómo nosotros a él le podemos hacer entender por dibujos, por imágenes. Es muy importante trabajar estas 4 áreas del desarrollo que lo mencioné anteriormente, porque ellos están en pleno movimiento y lo decía también Santiago en la mañana. Si nosotros nos quedamos sentados, nos va a volver un estrés. Y si nuestros chicos, de igual manera, incluso ellos van a entrar más en estrés que quizás una persona, entre comillas, lo podríamos llamar normal, porque creo que acá no hay anormal ni normal, todos somos iguales, sino que con algunas habilidades diferentes que nos pueden diferenciar o marcar, ¿no? Porque al finales todos somos blancos, gordos, gringos, ojos celestes, ojos verdes, pero al finales somos personas y tenemos que valorar. Entonces, dentro de lo que he podido hablar, como ustedes ven, es que se tiene que dar rutas, horarios, tienen que estar bien escrito lo que nosotros, y darle trabajo y partes de autonomía a nuestros hijos. Cómo poder ir a trabajar. Por ejemplo, les voy a mostrar acá lo que dice. Yo me quedo en casa. Es nuestra palabra del mundo. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo, ¿no? Yo me quedo en casa. A este chico que se quede encerrado la puerta, lo puedo hacer por imágenes, como acá ustedes ven, por ejemplo, este es un pictograma para los chicos autistas, ¿no? Yo me quedo en casa. Voy a ver si terminando un poquito, o me voy a grabar también el lenguaje de señas, cómo se dice, yo me quedo en casa, porque también el chico auditivo debe de entender, yo me quedo en casa, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos diferentes chicos con discapacidad y poder darles lo que es el trabajo en ellos. También quería abordar un poquito, no solamente es la idea del aprendizaje o la rutina en casa, sino como decía, las responsabilidades que tienen que ser compartidas. Muchas veces hay personas que creen que estos chicos con discapacidad, muchos de ellos que no pueden. Muchos de nuestros padres se vuelven papás helicópteros. ¿Por qué razón? Porque están pendientes de que ellos no hagan. Están pendientes, eso no lo puedes hacer tú. ¿Cómo sabes que no lo puede hacer si no has dejado que tu hijo lo haga? Entonces, a ellos tenemos ahora mucho más que están en casa, darles más autonomía. Quizás en el colegio por el tiempo no lo pude, pero ahora sí, dale a él una responsabilidad en casa, pequeña, empecemos con pequeñas cosas y sin dejar al lado a nuestros estudiantes que están yendo al colegio, de acuerdo a las estrategias que cada uno trabaja. Entonces, dentro de este horario que yo les he podido presentar, ¿no? En la parte de ahí cómo pueden trabajar su rutina, creo que también sería bueno que nosotros nos hagamos un horario para poder trabajar. Y de acuerdo a eso, ellos también se van a ir y nos vamos a ver más organizados. Los horarios se tienen que respetar. Igual nuestros chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes, personas adultas con discapacidad, también deben de dormir sus mismas horas. Muchos chicos autistas a veces no duermen, sufren de insomnio, pero tenemos que ver también el tipo de comida que se están dando, tipo que estamos comiendo ahora, ¿no? Porque a veces eso es lo que muchas veces sucede cuando hay los chicos que no pueden dormir
Entonces, la actividad física no solamente es jugar, correr, actividad física es también yo a mi hijo hacerlo de que se pueda, como vuelvo a decir, ayudar en casa, en tender la cama, en arreglar su cuarto, dentro de sus posibilidades. Entonces, un consejo ahora que queda es que en la casa tiene que estar organizado para nuestros hijos, para todos, para que puedan ellos ser mucho más colaborativos aún, en el cual se puedan ir desarrollando. El lenguaje de señas es una alternativa, los PECs, para poder trabajar en casa con nuestros chicos. Me hubiera gustado, como les decía, el de poder transmitir esto también, y lo vamos a hacer, es un compromiso que estamos quedando para que se pueda hacer el lenguaje de señas, que también sería lo ideal, porque hay personas, acá por ejemplo en el Perú, que ahorita están viendo eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Me están informando, Edita, sería lo ideal, bajo compromiso de poderles enviar quizás algunos videos hechos acá en el Perú con muchos profesionales muy buenos que comparto esto, y Santiago también, ¿no? Hacer algunas cosas dentro de lo que está posibilidades. Entonces, papás, para poder trabajar en casa, para decir yo me quedo en casa y trabajar con estos chicos en los cuales se tienen que permanecer y continuar para poder no ellos aburrirse, como vuelvo a recalcar, porque ellos no entienden cuál es la razón de que están ahí, el cambio, lo podemos hacer con pictogramas, con imágenes, como les estaba mostrando, y poder cumplir este rol tan importante, no como educador, sino como papás, que es el rol que ahora nos corresponde, no como terapeuta, no como su psicólogo, sino como papá, que yo debo de trabajar en casa. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en adelante. Voy a terminar con esto, Santiago, que es un trabajo en lo que es visual, que también es el braille, que es un braille visual, que también lo aprendemos acá nosotras las profesoras para poder leer los trabajos de los chicos, y dice, ¿no? Gracias. Espero que haya podido cumplir sus expectativas, esperando las preguntas para poder cubrir. No sé si hay algo más, Santiago, que te gustaría que pueda aclarar. Eso es todo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por compartir estas recomendaciones, estas palabras como tan puntuales para aplicar en estos momentos y con estas personas, con estos seres humanos, con estos hermanos que tienen habilidades diferentes, que tienen estilos de aprendizaje diferentes, pero que no por eso son menos valiosos, no por eso son menos dignos de amor, menos dignos de respeto. Bueno, doctora Vilma, tenemos acá unas preguntas que nos hacen los asistentes. Le cuento que en este momento están compartiendo su ponencia, poco menos de 1000 personas, hay muy buena asistencia. Y comenzamos con esta pregunta. Dice, este cuadro de rutinas es muy adecuado. A lo mejor no nada más para los niños con alguna discapacidad, sino para todos los niños por el asunto de establecer un horario. Preguntan si este tipo de rutinas puede aplicarse para niños y para adultos con diferentes condiciones. Sí, sí, doctor, como yo le decía, nosotros ya somos muy rutinarios, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Lo sabemos, pero sí, es lo ideal, como yo les decía, no solamente para nuestros chicos, para nosotros mismos podría ser un horario y seguir, porque a veces se nos olvida, a veces rompemos el trabajo. Por ejemplo, yo ya tenía en agenda que hoy día desde las 3, desde mucho antes ya no podía comprometerme con nadie, pero por ahí pasa algo y entonces sí, yo les aconsejaría que el horario lo puedan realizar desde el más pequeñito que tenemos en casa hasta la persona, como tú dijiste, adulta, porque como tú ves, a veces también nuestros papás, yo tengo una mamá de 90 años, que a veces no hace caso. Entonces, a veces, yo he tenido que a veces decirles a mis hermanos, ¿no? Colócale la foto y dile que hoy día no es hora de comer, toca hacer esto. Sí, lo pueden establecer los horarios de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su contexto, Santiago. Claro que sí, y además es como los seres humanos, todos los seres humanos, no las personas que tienen habilidades plenas o habilidades diferentes, sino todos, somos seres de rutina, estamos dados y diseñados para manejar rutinas. Cuando llega una situación disruptiva como la que estamos viendo ahora de pandemia, y más de confinamiento, nuestras rutinas se ven alteradas. Es muy importante para Cierto. la salud mental de todos
conservar, crear nuevas rutinas dentro de los nuevos ambientes y espacios, es decir, no dejar de levantarnos temprano, no dejar de organizar nuestro lugar, ir a trabajar o a estudiar en horarios establecidos, es decir, crear nuevas rutinas es fundamental para todos, para los niños con capacidades diferentes y para nosotros también, doctora. Muchas gracias. Una pregunta más que nos hacen. Leo textualmente. Tengo una pregunta. Primero que Sí. todo, muchísimas gracias. Esta pregunta va orientada a la comorbilidad de problemas emocionales como el trastorno afectivo bipolar y el autismo, y cómo podrían aumentar en los chicos con TEA, con trastorno del espectro autista. Ya. A ver, de acuerdo al diagnóstico, lo que me está diciendo la mamita es que es cierto, nuestros chicos, ¿no? Tenemos las personas con bipolar. Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de ellos, tenemos que ir abarcando el trabajo. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien, doctora. Ok, gracias. Entonces, acá la idea es con la mamita o la persona o la familia, en primer lugar, ir adecuando los espacios, ¿sí? Si la casa está muy cargada, si la casa está muy cargada por el ambiente, porque bueno, sabemos que vivimos en ya pues las casas muy pequeñas, tenemos que ir adecuando los espacios como lo decía. Dejar de recargar y ver las cosas de que a esa persona le está transmitiendo eso. Como yo les decía, hay chicos que son muy hiper o hipo, o lo tienen los dos, que un color me ocasiona malestar, un color me sofoca, un color me altera. Entonces tenemos que ir poco a poco, ir trabajando esa forma, ir viendo a ese chico, quizás como él iba al colegio y muy pocas veces estaban en casa, no me di cuenta que eso sí lo molestaba, lo incomodaba. Entonces lo que tenemos que ir es primero ir visualizando, por eso decía, no conocerlo a mi hijo, tengo que saber, porque a veces nos pasa Santiago y dicen, ¿lo conoces a tu hijo? Sí, muy bien. ¿Cuál es su color preferido? El rojo. Y cuando le preguntan a tu hijo, no es el azul. Entonces ahora nos está permitiendo conocer los gustos, ¿no? Las cosas que le gustan. Entonces igual tiene que ser con esta persona TEA, que también su conducta lo lleva al bipolar. Teniendo en cuenta que acuérdese que ellos, sus características son muy la comunicación, no te mira mucho a los ojos, la parte sociable, y si tú lo tocas, para ellos es wow, no les agrada. Entonces, primero tener que visualizar en la casa qué es lo que les gusta, qué es lo que me molesta, y poco a poco, como vuelvo a ir, quitar quizás esas cosas que a él están incomodando para que él pueda ir alejándose un poco de esas cosas que ya no. Pero Edita, nos es útil eso, pero tratemos de trabajar con él, porque estamos haciendo que se alteren las dos partes, lo que es el bipolar y lo que es su autismo que tiene. Ahora, ¿cuál es su grado de autismo? No podría decir, teniendo en cuenta quizás es un Asperger, es un síndrome, perdón, es un síndrome de Asperger, es un autista. No, no te podría dar definitivamente bien por la parte de comunicación. Si es un Asperger, va a tener una comunicación y él va a decir, porque es directo. Hay que saber que los Asperger son muy directos y te dicen que no te gusta, no le agrada. Entonces, tenemos que visualizar primero qué es lo que a él le está provocando eso, esa conducta, para poder nosotros ir viendo. Que si le aconsejaría a la mamita que en este caso ya podría ser como un tipo horario y colocar, por ejemplo, qué conductas qué cosas o qué acciones está provocando esto. Supongamos que yo escucho ladrar el perro y veo que mi hijo se altera, entonces yo sé que ese es el perro. Y ella tiene que ir anotando para, de acuerdo a eso, poder ir dándole las soluciones y dándole las alternativas y ver qué es lo que, con qué primero vamos a empezar, ¿no? Ella lo que tiene es que ya ir marcando esas partes de las cosas que lo molestan a esta persona. Me encantaría después quizás con la mami, con la persona que ha hecho la pregunta, quizás conectarme para poderle, que ella me diga, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, en qué consiste para quizás poderla orientar mucho mejor, teniendo un diagnóstico verdadero y las cosas para poderlo orientar hacia lo que queremos. Sí, sí, claro, doctora, y es muy importante porque obviamente como ha sido con los demás compañeros ponentes, son muchas preguntas, no todas se pueden responder Sí, en este momento, pero que luego y de una manera muy particular, porque este tema es muy particular, es difícil generar, sí, por ejemplo. sí, Sabemos sí, que las personas que viven con el trastorno del espectro autista es un espectro y como su nombre lo indica, un espectro nos habla de diferentes categorías que pueden ser muy sutiles de persona a persona. No existen claro. fórmulas
fórmulas Ujú. generales para todos. Entonces, y de ahí mismo nos hacen una pregunta que está unida, ya usted, doctora Vilma, doctora Edita, lo respondió en parte, pero de pronto se pueda complementar. ¿Qué herramientas concretas se podrían utilizar en esta época de confinamiento para personas que viven con el trastorno del espectro autista en un nivel moderado, tipo Asperger? Ya. A ver, como yo les decía, nuestros chicos Asperger tienen una comunicación, ¿sí? Ellos tienen una comunicación en tercera persona o lo dicen muy cortantes, pero tienen una comunicación, manifiestan lo que les gusta, lo que les agrada y lo desagrada, teniendo en cuenta eso, que hay muchos chicos que ellos manifiestan sus sentimientos y muchos de ellos no lo saben manifestar, ¿no? Muchos de ellos no saben manifestarlo, sus sentimientos, si están molestos o están fastidiados. Entonces, lo que tenemos que ahí trabajar con ellos, en ese caso, es poder trabajar a nivel de lo que es, como volví a decir, lo que son los espacios. Sí, entonces, en él podíamos trabajar lo que son los juegos, también un nivel de juegos motrices, y hacerles un horario estable a ellos. Y cada vez esos horarios no van a ser fijos. Y, bueno, la misedita dijo que este horario lo haga y lo voy a hacer. No, este horario se tiene que ir modificando y este horario se tiene que ir anticipando al joven, al niño, al adolescente. Yo tengo que decirle, mira, este horario vamos a trabajar esta semana, pero la próxima semana, el día lunes, ya me tengo que ir anticipando qué es lo que yo tengo que trabajar para que él tenga esa anticipación. Si nosotros, es como nosotros, Santiago, había algo chiquito. Tú tienes ya programado tus actividades, ¿sí? Supongamos. Ya tienes todo, tienes justo ahorita una reunión y tu esposa viene y te dice, ¿sabes qué, Santiago? Me tengo que ir porque mi mamá se ha puesto enferma. Es urgente. Te causa fastidio porque tú ya tienes un compromiso, ¿sí? Y ya te rompió tu rutina. Tienes que ir, tienes que decidir a dónde vas. Entonces, mira él, cuando si la mamá ya le cumplió el horario y de un momento a otro le dice, ¿sabes qué, Edita? Ya no nos vamos porque tenemos que cocinar y lo lleva al cuarto. Entonces, salió el chico de su trabajo. Entonces, para hacer nosotros, en primer lugar, les diría a las mamás, hacer un horario establecido que ellas tienen que ver cuánto tiempo. Ellas son las que conocen mejor a sus niños, como te decía. Puede cambiar el horario, puede cambiar a mitad de semana, porque las cosas pueden cambiar como ahora, ¿no? Que les dan 15 minutos para que salgan. Antes no. Y los chicos ya están acostumbrados, los Asperger. Entonces, tienen que hacerles un horario establecido donde debe de estar establecido a qué horas van a salir con sus papás, qué tienen que hacer y cambiar ese horario anticipándoles unos días antes. También tenemos que tener bastante cuidado que hay chicos, pero no juega. Los Asperger sí juegan, pero hay que darles juegos lúdicos que ellos también busquen de su preferencia. Entonces yo le diría a las personas acá, hagamos sus horarios establecidos de acuerdo, como vuelvo a decir, a su contexto, a su realidad, y cada vez que van a cambiar estos horarios, ellos tienen que simplemente anticiparse a las personas. Muchas gracias, doctora. Y usted se anticipa a preguntas, por ejemplo, la que voy a leer enseguida, aunque ya usted en parte la respondió, nos la envía, nos la envía Juan José Gigliotti de Argentina. Juan José Gigliotti de Argentina dice lo siguiente: felicitaciones, me gustó mucho su intervención, soy neurocientífico. ¿Cuánto considera usted para no sobreestimular a un chico del espectro autista? ¿Cuánto tiempo considera que nos puede prestar atención? Ya. Bueno, aunque Dime, usted Santiago, concluye. ya lo ha abordado pues anteriormente, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que como vuelvo a decir, como él dice, vamos a hablar en formas generales, ¿te parece? En términos generales, Sí, ¿sí? Lo que tenemos nosotros que empezar es ese chico, el trabajo de un buen diagnóstico, como te decía, pero vamos a hablar en formas generales. Y cuando yo ya tengo un buen diagnóstico, depende de eso, va a empezar mi trabajo de mi hijo, de mi niño, ¿sí? La razón es de que cuando yo empiece a trabajar con un niño aspecto autista, con un chico con TEA, con un chico con, vamos a hablar de TEA, cuando yo empiece a hablar con él, yo tengo que ver el niño que son, como digo, 4 cosas muy principales de un chico TEA. No es sociable, no te mira a los ojos, no tiene un lenguaje, ¿sí? Y no le actúa físicamente. Sí, tenemos que ver eso. Frente a eso, yo tengo que ver con qué voy a empezar a estimular. Si ese chico no tiene un lenguaje, y para mí sí es primordial que se comunique, yo tengo que empezar con la estimulación del lenguaje.
Tengo que empezar por ahí porque eso es lo que a mí me va a permitir saber sus emociones, porque un chico, como vuelvo a decir, autista, tiene sentimientos, pero no sabe cómo expresarlos. Si no sabe cómo decir, me duele la cabeza, estoy triste, estoy feliz. Por eso ustedes verán que los chicos autistas de un momento a otro pueden estar felices y un momento a otro empiezan a llorar y el papá dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Porque él no puede explicar sus emociones. Acuérdense que nuestros chicos autistas aprenden por observación. Ellos quieren aprender a ser amigos, no saben cómo hacer amigos y ven que el papá viene y le da, bueno, ahora ya no nos podemos abrazar, pero ve que el papá, por ejemplo, usa una mascarilla, él por observación, ya, y utiliza la mascarilla. Entonces, la estimulación la tenemos que ir dando paso a paso de acuerdo a lo que nosotros queremos. Si yo quiero que mi hijo no le gusta tocar, no le gusta ensuciarse, porque los TEA son así, hay muchos chicos que no les gusta coger, entonces tengo que saber por qué es lo que si yo quiero que mi hijo coma, yo tengo que empezar entonces por lo sensorial. Primero, no nos olvidemos, colegas, que para trabajar con estos chicos tenemos que trabajar bastante estimulación sensorial, utilizar nuestros 7 sentidos. No son 5, son 7, y los 7 los tenemos que estimular con estos estudiantes y ir poco a poco de acuerdo a cómo va a ir avanzando mi niño, mi adolescente o la persona que tengo al lado. Muy bien, doctora, y complementando lo que usted ya pues muy bien ha explicado, los trastornos del espectro autista no se centran específicamente en dificultades o limitaciones de la atención. La ¿Cierto? atención es un efecto eh, comórbido, podríamos llamarlo de comorbilidad, porque están más centrados es en la relación social, en el conectarse socialmente y emocionalmente con el otro. Ellos viven, por decirlo, es un ejemplo, no es literal, viven como dentro de una cápsula que no les Ujú. permite, que hacen que todo se vea con un filtro y no les permite romperlo. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? De acuerdo a lo que usted ha dicho, doctora, es lentamente, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cariño, empezar a romper esa cápsula por medio de estimulación sensorial lenta, gradual, que no los agreda, para que Ujú. lentamente se abra un camino desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Muy bien, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta que nos hacen cambiando ya de trastorno, de situación, dicen, Sí. ¿cuáles son las mejores estrategias para los chicos hiperactivos en este momento de encierro y no pueden realizar una actividad física como tal? Y en casa se observa dificultades, por ejemplo, para hacer sus trabajos o sus actividades curriculares. Ya. Estamos hablando de un chico con TDAH, con un chico con Con TDA. hiperactividad. Perfecto. Mira, qué bueno tenerte al lado porque para mí eres un apoyo y complementamos muchas cosas. Es cierto, los chicos ahora pues tenemos que tener en cuenta también el tipo de hiperactividad que tiene Santiago y ver si este chico es medicado o no. Por eso te digo, es ideal, sería ideal hablar de cada uno de ellos, ¿no? Y darles estrategias o alternativas a cada uno de ellos. Pero ahorita las actividades de un chico hiperactividad, igual, acuérdense que ellos, el tipo de actividad, si es de movimiento, porque tener en cuenta que un chico porque se mueve mucho, se para, se sienta acá, es hiperactivo, no, tú sabes muy bien que la hiperactividad también es porque un chico está sentado y no hace nada, es un chico porque habla mucho, es decir, tenemos que ver el grado de hiperactividad, pero si lo llevamos a nivel de todo y el chico, lo que tendríamos que también es hacer es manejar un horario con él establecidos, ¿sí? Y la estrategia, como vuelves, como, vos toma lo que tú dijiste, no hay una receta exclusiva, no hay receta para decirle esto funciona. No es una vacuna, como se dice ahora, que viene la vacuna y nos cura. No, esto lo vamos a tener. Entonces, una estrategia que te tendría que la mamá utilizar con el chico con TDAH, el trabajo de igual manera es ponerle los horarios. Téngalo por seguro que con horarios establecidos y dándole a él, y también hay que trabajar, como dije, lo que le gusta a él, no lo que nosotros queremos que él haga. Empiecen por eso. Si mi hijo es hiperactivo, le gusta dibujar, le gusta pintar, démosle lo que le gusta a él y de ahí es lo que yo voy a empezar a controlar esa hiperactividad. Eso es lo que yo tengo ahora. No es que dicen, no, dale actividad física, que lo vas a tener tranquilo. Ya dije, la actividad física en casa no lo voy a hacer correr por mi sala, que es de 4 metros dando toda una vuelta. No, tengo que empezar. La actividad física, como vuelvo a recalcar, también es cuando yo hago que empiece a pelar alberjas, cuando hago que quizás me empiece a seleccionar los fideos, las cosas que a mí me necesita. Entonces ella tiene que establecer igual horarios y tener que darle a él esas actividades, lo que a él le agrada. De donde a él le agrada, yo voy a poder empezar a trabajar con mi hijo.
eso, como vuelvo a decir, no es una receta, ¿no? No hay una receta exclusiva. Cada niño es un mundo, cada niño es distinto. Respetémoslo y llamémoslo como es y adecuémonos como dice. Yo no me debo de, el niño no se debe de adecuar a nosotros. Nosotros nos debemos de adecuar a ellos. Con eso Qué importante. nos... Sí, doctora, qué importante esas palabras que usted acaba de decir. El niño no se debe adecuar a nosotros, nosotros nos debemos adecuar al niño. Y complementando lo que usted acaba de decir, es que hay, la gente tiende a confundir usualmente un niño inquieto, un niño con mucha actividad y dicen, es que el niño es hiperactivo, estamos usando mal los términos. Primero, puede haber un trastorno de déficit de atención y puede ser con o puede ser sin hiperactividad. Si Claro. el niño está diagnosticado y efectivamente está bien diagnosticado como que padece trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en muchas oportunidades ese niño necesita su medicación, metilfenidato, en las dosis correctas. De manera general, creemos que la sobremedicación es un error y que la mayoría de los niños no necesitan ser medicados, pero hay algunos que sí lo necesitan. Sí, Entonces hay sí. que recurrir al especialista para, de forma individual, definir cuál sería el tratamiento específico. Nos dicen por acá, siguiendo en la misma línea, nos preguntan qué tan importante es poder establecer un tiempo de salida de la casa con los chicos que viven con el TDAH para regular las crisis, teniendo en cuenta la prohibición de las salidas. Que si usted considera que el Estado debería identificar las personas que viven con este síndrome para darles un tratamiento especial debido a su condición. Bueno, yo pienso que cada país estipula sus normas establecidas, ¿sí? Por ejemplo, acá en el Perú ya establecieron que tienen 15 minutos para que puedan salir los chicos que tienen el Asperger, ¿sí? El TEA, los autistas, ¿no? Ujú. Ya lo establecieron acá. Entonces me imagino, como yo vuelvo a decir, que cada país va a disponer del tiempo que necesita, teniendo en cuenta también, como vuelvo a decir, son los tiempos que le vamos a dar a nuestros niños, la cantidad. Sería lo ideal, ¿no? Pero eso no es lo ideal de que, bueno, ya lo saco y se tranquiliza, tampoco, como vuelvo a recalcar. Son las actividades que yo en casa le voy a proponer a mi hijo para que incluso sin necesidad de tener que estar afuera se sienta bien. Yo tengo que buscar, vuelvo a decir, adaptar. Yo tengo que adaptar mi casa a mi hijo para que él se sienta bien y no tener que esperar, porque Santiago, yo no te puedo decir aquí en el Perú que este encierro termina mañana o pasado, como tú lo mencionaste. No tenemos un tope. Entonces, yo lo que les sugeriría sí a los papás es que nosotros, como vuelvo a recalcar, que ellos tomen esa decisión de adaptar a su hijo. Que sí, cada institución, el ministerio, me imagino acá como acá en el Perú, todos hacen todo un diagnóstico, hacen todo una análisis, creo que hacen, averiguan lo que son, qué cantidad de población tienen con esto, teniendo en cuenta, Santiago, que no todos los papás dicen la verdad, porque a veces no aceptan que su hijo tiene esa discapacidad o tienen ese trastorno, tienen ese síndrome. Entonces tampoco tienen estadísticas previas para saber qué cantidad de población tienen, ¿no? Pero sí yo pienso que por respeto a la persona, por los derechos, que como dice, todos tenemos derecho, tendrían que ver el trabajo de cómo se tendría que manejar para dar horarios establecidos, pero imagínate, si dan un horario establecido que a las 4 de la tarde salen todos, ¿te imaginas cómo estaríamos? Entonces se tendría que establecer horarios de acuerdo a la zona, al contexto de cada población, de cada país, ¿no? Eso es lo Muy que yo bien. puedo aportar. Gracias. Nos envían, dicen, buenas tardes desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Para las personas con discapacidad que son adultas, ¿qué herramientas se les podría brindar para llevar la situación actual? No hacen Ya, especificación de qué tipo de discapacidad. Podríamos pensar que sea cognitiva o física. ya. A ver, Santiago, tú lo mencionabas y hablabas en la mañana sobre las personas adultas, ¿verdad? O mayores lo llamabas. Es Las decir, hay que grandes, tener sí. en cuenta, como decía, las grandes, decíamos, en el caso de ellos es lo mismo, pero tengan en cuenta que si estamos hablando de una discapacidad intelectual, también la parte cognitiva o la parte de maduración no es de una persona adulta, ¿sí? Sí, tenemos que ver el grado, porque mayormente tenemos personas que sí, físicamente o biológicamente tienen la edad, pero la parte de su desarrollo no va a la par con la edad que ellos tienen. Entonces, si nuestras personas mayores
como dicen, a veces se vuelven unos bebés, entonces en el caso de ellos no han seguido creciendo, no han ido madurando en la parte cognitiva. Entonces, el trabajo de ellos que se puede ir haciendo es como volver a trabajar, como voy a usar mucho el ejemplo, ¿no? Así como él te enseñó a caminar, vas a tener que enseñarle también a él a volver a caminar, a volverle a contar historietas en el caso de nuestras personas con discapacidad, les encanta también que les cuenten cuentos a estas personas adultas. Si es la parte, si es capacidad intelectual, trabajar con bastante también igual, ver la tele con ellos, explicarles en brevedad las cosas que pueden hacer. Si es la parte física y no está afectada la parte intelectual, si hablamos así, porque hay personas que tienen discapacidad física, pero la parte intelectual está muy bien, entonces con ellos sí tendríamos igual que adaptar la casa, si se mueven con silla de ruedas, si se mueven con andador, porque como digo, podemos definir cómo se están movilizando en ellos, si han adaptado una silla para ellos, entonces también quizás los espacios van a tener, si es silla de rueda, los espacios tienen que ser mucho más grandes. Y poder trabajar con ellos actividades, vuelvo a decir, con material muy visual, si hay frente a una computadora, un material, les gustan los cuentos. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los papás con la discapacidad, la computadora mayores, en el cual, por ejemplo, a ellos les encantaba pintar y se les daba que ellos pinten. Y acuérdense que las personas con discapacidad intelectual, personas mayores, son parte también, todavía tienen ese niño dentro que todos los manejamos. Entonces, las actividades también es que ellos apoyen en casa. Como vuelvo a recalcar, tareas de casa, tareas de como mamá, papá o Juancito, vamos a almorzar, ayudémonos a poner la mesa, saca los individuales, ¿no? Como vuelvo a recalcar, cuando se trabaja con ellas, las cosas tienen que estar en un lugar preciso, no cambiar tampoco las cosas. Los platos estuvieron quizás al lado derecho y mañana me lo pongo al lado izquierdo y todavía lo pongo arriba. Si las cosas tienen que estar en su lugar para que ellos nos puedan apoyar. Más que todo, tratar de trabajar cosas de rutina de casa, porque eso es lo que ahorita tenemos presente, ¿no? Eso es lo que se tiene que ir. Como vuelvo a decir, por ejemplo, hacerles que ellos hagan la lista, si los que saben escribir, que hagan la lista para poder ir a hacer las compras y preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Que ellos los van a tener muy activos. La tele les aburre, definitivamente, porque hay cosas que no van a entender. Entonces, más que todo sería la parte de casa, trabajar mucho lo que son actividades en casa. Voy a leerle, doctor, esta última pregunta, pero hago la aclaración que esta pregunta amerita que posteriormente la persona que la hizo se comunique directamente porque es algo que no se puede responder eh, completamente acá, pero me parece muy interesante leerla. Y dice así, doctora, mi esposo manifiesta que cuando pequeño él sentía que alguien lo perseguía y ahora que tiene 40 años le ha vuelto esa sensación y reza porque tiene mucho tiempo. Ayúdeme, ¿qué es? Pues yo entiendo que la respuesta no se puede dar en un absoluto, pero sí podemos dar un comentario general y luego la persona que sabe quién es, que preguntó, se puede comunicar con usted de una manera Claro, personal. sí, acá me vas a ayudar tú, Santiago. Nosotros sabemos que la esquizofrenia lo tenemos todos, pero no se nos activa, ¿verdad? Es de acuerdo del ambiente donde tú te puedes te puedes desarrollar. Ahí por eso digo, tú me apoyas y me dices eso de la parte de esquizofrenia, que es la parte del cerebro, que tú lo manejas mucho mejor que yo, quizás. Lo manejas, no quizás, lo manejas mejor que yo. Entonces tenemos en cuenta que quizás en esto, cuando él era niño, no ha habido una estimulación. Y acuérdate que mayormente siempre la parte cuando hemos sido criados, nuestros papás nos cuentan los mitos, las historias, ¿no? Del miedo, del temor, de que si no comes te lleva no sé, el hombre sin cabeza. La cosa es que nos han ido dando. Entonces también tenemos que ver de dónde procede esto, en qué contexto esta persona ha sido criada, qué es lo que le han dado a él para que él vaya a ir quizás haciendo eso, y lo otro, que también quizás ha estado mucho tiempo solo que él mismo. Sabemos que como niños tenemos nuestros amigos imaginarios, pero también sabemos que estos amigos imaginarios es hasta una limitación de edad, y si no lo cortamos vamos a seguir trabajando. Entonces acá la idea es de que con la persona que ahora es por lo mismo que está sucediendo, es por el mismo encierro que él lo está teniendo. Entonces no está haciendo actividades de eso. Y ese mismo encierro a él lo está contemplando a llevar hacia esos pensamientos. Entonces, para acá lo que tendríamos que hacer es ver de dónde nace esto, y la señora que dice que es la esposa, lo que tendría con él es que él le vaya contando, que él un poco vaya sacando eso,
¿no? De dónde vino, cómo fue, ir conversándole para que pueda él, quizás muchas veces que lo ha tenido tan guardado, que muchas veces por miedo al papá, a la mamá o a los amigos que se rían, oye, mira, habla y está loco, porque tú sabes que a veces eso también nos vuelve, ¿no? No, no cuento porque me van a decir. Entonces es mil veces que esta persona a la esposa le siga contando, si no es por, si él no quiere hablar, que lo haga por medio de dibujos, que le va a ayudar a poder trabajar con esta persona y saber, como vuelvo a decir, de dónde nació realmente esto. Sí, como tú dices, me gustaría que se comunique para poderlo conversar con él y también contigo, ¿no? Porque esa parte del cerebro creo que lo mejor que tú, quien lo puede manejar. Claro, sería muy interesante. Aquí vale la pena hacer una salvedad. Las situaciones de estrés extremo, como las que estamos viviendo Mm, ahora, es que esto no es un juego. Parece que estuviéramos en sí. una película de Walking Dead o alguna cosa de esas. Es decir, esto, ninguno de los que estamos vivos en este momento hemos pasado por una experiencia similar, es nueva. Entonces, Sí. cuando hay situaciones tan estresantes, tan extrañas, tan disruptivas como la que se están presentando, es posible que personas que tienen una predisposición a trastornos psicóticos o a trastornos de Ujú. psicosis, es posible que esta situación de estrés les exacerbe los síntomas psicóticos entre los que podemos encontrar esquizofrenia. Pero esa es una minoría. La inmensa mayoría, yo, los que nos están escuchando, personas que posiblemente no tienen trastornos psiquiátricos o trastornos psicóticos, esta situación de estrés sí les puede generar fobias o trastornos de pánico, donde sin necesidad de tener problemas psicóticos se sienten Ujú. perseguidos. Y ahí es muy importante lo que usted acaba de decir, doctora, permitirles que elaboren, que expresen esos miedos, que los expresen por medio de dibujos, por medio de conversaciones, por medio de escritos, que escriban, que los narren, y de esa manera se hace lo que llamamos catarsis. Eso puede ayudar bastante. Sí, es cierto. Hay Alguna, una, dígame, doctora, perdón. no, sí, eso es lo que quería decir, ¿no? Hay muchas personas que hemos sido tan rutinarias que solamente salíamos a la casa a 6 de la mañana y llegamos a la casa a las 8 de la noche. Y ahora estar en casa también eso, es un miedo, ¿no? El de poder, como vuelvo a decir, ¿ahora qué hago? Siempre ha sido mi rutina irme al trabajo a trabajar, llegar a la casa a cenar y dormir. Entonces eso también nos provoca esa ansiedad, ese miedo y de empezar a imaginar y a soñar y a hacer cosas. Entonces, como yo le Claro. decía, la idea es compartir ahora todo, todo ha cambiado y tenemos que prepararnos porque de aquí en adelante eso va a ser también la rutina o lo que vamos a estar haciendo cada día, ¿no? Ir mejorando. Claro. O como dice, pues poniendo la nota, hoy mañana viene la basura, estoy muy emocionado, no sé qué ropa me voy a poner. Bueno, vamos a terminar. Para terminar, voy a hacer la lectura de, hay muchas preguntas más, pero luego pues, de forma personal, pero sí hay una anotación que hace a alguien, no a manera de pregunta, sino a manera de cierre, la quiero traer a colación. Dice, a propósito de la expresión de acomodarse a las necesidades de los niños, también creo que debemos enseñar a nuestros estudiantes de todos los niveles a manejar sus tiempos y sus ritmos. Sus tiempos y sus ritmos. Doctora, muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante. Y bueno, la doctora Edita Sáenz Casanovas de Perú nos ayudó pues con este tema tan importante. Vamos entonces terminando esta ponencia y yo quiero, antes de darle paso pues al panel y a lo que continúa, porque aún no hemos terminado, todavía no nos podemos desconectar, pero sí es muy importante que agradezcamos nuevamente a la Universidad ICIMA que nos está certificando. Es una universidad de alto nivel mexicana que está certificando este evento y a la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, RAICE, que lo organizó. Agradecer a Fintes, agradecer a Glose, a Smart Technology, a Talento Humano Emprendedor, al Centro Educativo y Competencias Profesionales de Hidalgo, y de una manera personal, agradecerle a José Luis Castaño, que es la persona que ha estado detrás de toda la plataforma tecnológica, ha estado pendiente de que nos conectemos, de que las cosas funcionen, de, mejor dicho, hay una cantidad de trabajo detrás de esto y que además está en España, donde en este momento lo tenemos trasnochando. Debemos agradecerle también a María Fernanda Gualotuña,
desde México, que ha estado dándonos soporte cuando a mí me escriben al WhatsApp que esto no me funciona, que esto, yo ahí mismo le paso el contacto a María Fernanda porque ella es experta en esta parte tecnológica, un agradecimiento muy especial para ella. También para Martín Vargas, el presidente de Fintes, que ha sido nuestro apoyo, nos está avalando y también está diseñando todos los certificados, porque ahora más tarde les contaremos, los certificados están listos para todas aquellas personas que cumplieron con los requisitos de tiempo. Agradecer de una manera muy especial a nuestros ponentes, a Esther Álvarez Bolaño de México, a Fernanda Gualutuña de Ecuador, Rubén Díaz Olivares de México, Alberto Gómez Fuertes de España, Rafael Graso Calvo de Cuba, María Isabel Puente de Ecuador, a Santiago Restrepo de Colombia, a Vilma López de Ecuador, Edita Sáenz de Perú y a nuestra compañera la doctora Lupe que viene ahora. Vamos a terminar en este momento, pero les esperamos y les invitamos exactamente en 45 minutos, es decir, a las 5 de la tarde, hora de Colombia, para que nos reunamos a el panel de expertos. Este panel es de gran importancia porque estarán reunidos los 10 ponentes bajo la moderación de la doctora Lupe Graus Cortés. La doctora Lupe Graus Cortés. La doctora Lupe, quiero dar una pequeña reseña de ella. Es doctora en Ciencias de la Educación y Psicología. Es docente en investigación, docente universitaria, consultora y capacitadora en MIPES, fundadora y presidenta de ADETEC. Es conferencista internacional y actualmente es escritora en artículos para revistas científicas, organizadora de congresos nacionales e internacionales. La doctora Lupe es docente de investigación en pregrado y en posgrado, con producción en artículos en revistas de alto impacto. Mejor dicho, tiene una maestría en gestión y en planificación de la educación, es doctora en ciencias, es una persona bastante formada y además con una calidad humana importante. Entonces, los esperamos a todos en 45 minutos, 5 de la tarde, hora colombiana, nuevamente para cerrar con broche de oro nuestro simposio mundial, Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Hasta luego. Hasta luego.